¿Qué serías capaz de hacer para sobrevivir a un demonio de la Navidad? Al iniciar esta película nos muestran una escena bastante peculiar, en la cual toda la gente estaba haciendo compras desesperadamente en un supermercado, viendo que incluso se peleaban por los regalos y todos se volvían locos, incluso viendo como un niño se peleaba con alguien mucho mayor que él, esto hasta que sus padres lo separan. Inmediatamente nos enteramos de que el nombre de aquel niño era Max, el cual pasaría la Navidad junto a sus padres Sarah y Tom y su abuela, descubriendo que la razón de que se hubiera peleado era porque aquel niño había insultado a la Navidad y le había dicho a los niños pequeños que Santa Claus no existe. Por desgracia, en ese momento, su padre recibe una llamada del trabajo y sale de la habitación, además de que es ignorado por su hermana Beth cuando le pregunta si verían televisión juntos. Después de que Beth le reclame a su madre por no querer pasar la Navidad con su familia y ella ve en la foto familiar que Santa veía a su hija de una manera extraña, Max le pregunta a su abuela si ella creía en Santa, a lo cual ella se comienza a comportar de una manera muy extraña y solo le dice que no olvidara esconder su carta. Mientras Beth hablaba con su novio por videollamada, escuchan un ruido muy fuerte afuera, descubriendo instantes después que se trataba de la hermana de Sarah llamada Linda, la cual pasaría Navidad con ellos acompañada de su hijo Howie, su esposo Howard, su perra Rosie y sus hijas Stevie y Jordan. Es aquí donde vemos que ellos eran bastante desagradables, ya que Howie solo ignora a Max y sus hermanas se burlan de él por haber escrito una carta a Santa. Por desgracia, sorpresivamente, también llega su tía Dorothy, además de que Howard recuerda que había dejado a su bebé en la camioneta, por lo cual inmediatamente van por ella. Unas horas después, mientras todos cenaban, vemos que Howard molestaba demasiado a Tom, insinuando que toda su vida había sido un cobarde y no había hecho nada de la misma manera que él, además de que Sarah no se llevaba muy bien con su hermana y odiaba a su tía por ser tan grosera, por lo cual se levanta y va a la cocina por el postre. Es ahí cuando ambas hermanas comienzan a molestar a Max al decirle que Santa había muerto, además de mostrarle que habían robado su carta. A pesar de que trata de quitárselas, Beth le pide que se controle, pero es ahí cuando Stevie comienza a leerla, descubriendo que Max había pedido que toda su familia volviera a celebrar la Navidad como antes, además de poder pasar más tiempo con su hermana, que sus padres se volvieran a enamorar y ayudar a sus tíos, siendo aquí cuando Max se levanta y se lanza sobre ella para quitarle su carta, diciendo que odiaba la Navidad e ir corriendo a su cuarto. Un rato después, su padre entra y le dice que solo debían aguantar 3 días más a que la Navidad terminara, pero mientras tanto aún podía enviar su carta a Santa, aunque una vez que se va, Max decide no enviarla y la termina rompiendo para después lanzarla por la ventana, siendo aquí cuando una tormenta se forma sobre todo el vecindario y se corta la electricidad. A la mañana siguiente, cuando Max despierta, ve un muñeco de nieve desde su ventana, por lo cual baja a contarle esto a sus padres, los cuales estaban preocupados por la tormenta, además de recordar que ninguno de sus vecinos estaba en sus hogares al haberse ido de vacaciones. En ese momento alguien llama a la puerta, descubriendo que era un repartidor que llevaba unos cuantos regalos, pero había una bolsa roja que el repartidor no había llevado, pero aún así Howard decide meterla. Por otro lado, Beth les pide permiso a sus padres para ir a casa de su novio para saber si estaba bien, y aunque al principio lo dudan, al final deciden dejarla ir un rato. Lamentablemente, una vez que ella sale y comienza a avanzar entre la tormenta, repentinamente el cielo comienza a oscurecerse, siendo aquí cuando ve a una criatura monstruosa saltando entre los techos de las casas, pero al correr y llegar hasta la camioneta del repartidor, lo encuentra completamente congelado, por lo cual solo se termina escondiendo bajo la camioneta. Es aquí cuando aquel monstruo comienza a caminar alrededor del auto, pero repentinamente solo salta y desaparece, aunque Beth ve que había dejado junto a ella una caja musical, de la cual sale una criatura que se la termina comiendo. Después de que se hace más tarde y los padres de Max estaban en la sala pasando el rato juntos, deciden que debían hacer algo debido a que su hija aún no regresaba, por lo cual le piden ayuda a Howard para ir a buscarla en su camioneta a casa de su novio. Pero antes de salir, su madre le dice a Tom que era mejor que no saliera y esperara dentro de la casa, pero a pesar de esto, deciden no hacerle caso. Una vez que Howard y Tom van en camino, tratan de sincronizar alguna estación de radio, pero a la mitad del camino encuentran una barredora de nieve. Esto hace que ellos bajen y comiencen a gritar para saber si había alguien, pero solo ven que habían dejado las llaves en la barredora y el parabrisas estaba roto. Es en este momento cuando Howard decide sacar las armas que tenía en su camioneta y le da una a Tom. Esto mientras los demás en la casa escuchan como algo parecía estar en el techo y hace temblar todo. Una vez que Howard y Tom llegan a la casa del novio de Beth, se dan cuenta de que no había nadie ahí dentro, además de ver cómo algo parecía haber destrozado completamente la chimenea. Es en ese momento cuando escuchan que Beth estaba gritando por ayuda, por lo cual salen rápidamente para tratar de encontrarla, pero algo bajo la nieve termina atrapando la pierna de Howard y comienza a arrastrarlo, pero por suerte Tom logra salvarlo al dispararle y sacarlo de ahí, aunque cuando regresan a la camioneta descubren que estaba completamente destruida.
Ante esto, ambos regresan rápidamente a la casa y aunque Howard comienza a gritar muy asustado, Tom lo calma rápidamente para que no asustara a los niños, por lo cual los terminan enviando a la cocina con la tía Dorothy y la abuela, pero antes de irse, ella solo le dice a Tom que mantuviera el fuego encendido. Después de contarle a sus esposas lo que había sucedido, los niños terminan escuchando su conversación, pero ellos les dicen que todo estaba bien. Una vez que anochece, ellos acuerdan que tomarían turnos para dormir y vigilar que todo estuviera bien, siendo Howard el primero que se quedaría despierto mientras todos los demás descansaban. Lamentablemente, una vez que se oscurece más y todos estaban durmiendo, vemos que también él se había quedado dormido, siendo este el momento en el que una cadena con un gancho baja por la chimenea, viendo que de ella colgaba una galleta de jengibre. Es aquí cuando Howie se despierta por el olor, siendo aquí cuando se levanta para tomarla y le da una mordida, pero la galleta le demuestra que tenía vida y lo comienza a enredar con la cadena, comenzando inmediatamente a subirlo por la chimenea. Por suerte, los demás se despiertan por el ruido, y Sarah lo toma de los pies para jalarlo mientras los demás tiraban de ella, pero en el momento en el que ve la galleta termina soltando a Howie al asustarse, esto sin que los demás pudieran hacer algo al respecto. Es en este momento cuando la abuela decide contarle su historia, la cual tenía que ver con lo que les estaba sucediendo, contándoles que cuando ella era niña, la gente de la ciudad e incluso su familia comenzó a aburrirse de la Navidad y dejaron de apreciarla, por lo cual ella deseó que sus padres desaparecieran. Es por esta razón que esa noche una tormenta había llegado al lugar en el que vivía, y una criatura conocida como Krampus había llegado junto a todos sus ayudantes y se había llevado a sus padres, dejándola únicamente a ella como recordatorio de lo que sucedía cuando se pedía un mal deseo. A pesar de esta historia, Howard les dice que él no creía en esas tonterías y que saldría a buscar a su hijo, y a pesar de que todos tratan de detenerlo, él los amenaza con su arma y quita las tablas de la puerta para poder salir. Pero es en ese momento cuando ve a un muñeco de nieve con la forma de su hijo, además de que una criatura se estaba escondiendo entre las sombras, por lo cual Sarah mete a todos y cierra la puerta de nuevo. Una vez que siguen pasando los días, vemos que Tom comienza a idear un plan para poder escapar, así que cuando Linda revisaba todos los regalos y estaba a punto de abrir uno de los que estaban en el saco rojo misterioso, Sarah y Tom le piden a ella y a Howard que vaya a la cocina, diciéndoles que si llegaban a la barredora de nieve podrían escapar de ahí y después regresar con ayuda para salvar a sus hijos. Más tarde, Stevie y Jordan van al baño de arriba debido a que su tía había tapado el que estaba abajo, pero debido a que escuchan la voz de su hermano en una habitación, deciden entrar a ver si estaba ahí. Por desgracia, inmediatamente los demás escuchan que ambas comienzan a gritar, por lo cual su madre y sus tíos suben mientras Howard las buscaba junto a Rosie en la cocina. Es en este momento cuando ellas encuentran arriba a una criatura que estaba devorando a Jordan, pero cuando Tom comienza a dispararle, ella logra esconderse entre todas las cosas del ático, siendo aquí cuando una especie de muñeca con alas se lanza sobre Sarah, además de que un oso de peluche con colmillos va directo por Linda y un robot de juguete con cuchillos ataca a Tom. Mientras tanto, vemos que encuentran en la cocina a un grupo de galletas de jengibre con vida, las cuales comienzan a dispararle con una pistola de clavos, pero él logra cubrirse de alguna manera con una tabla que se encuentra en la barra. Una vez que a las galletas se les acaban los clavos, él aprovecha para dispararle a una lámpara de aceite que estaba detrás de ellas y logra hacer que se comiencen a incendiar. Pero justo antes de que la última de ellas se lanzara sobre él y acabara con su vida, Rosie aparece de repente y se la termina comiendo. Por otro lado, mientras el resto de los juguetes atacaba a los demás, la criatura que se había comido a Jordan trata de escapar por los ductos de ventilación. Pero cuando Linda ve a Stevie tirada en el suelo, logra enterrarle una estaca de hielo en el ojo al oso de peluche, además de cortar las luces con las que la muñeca estaba ahorcando a Sarah y le quita el robot de encima a Tom. Pero al tratar de detener a aquella criatura, ella logra escapar. Al regresar al piso de abajo solo con una de sus hijas, escuchan que los juguetes estaban en el ducto de ventilación, por lo cual Max quita una de las trampas y deja entrar a Rosie, viendo que instantes después ella hace que se abra una grieta en el techo por la cual todos los monstruos terminan cayendo. Por desgracia, a pesar de que la tía Dorothy logra acabar con la muñeca y el oso, cuando estaba a punto de dispararle al que se había comido a Jordan, un grupo de duendes entra rompiendo la ventana, viendo cómo comienzan a encadenar a Dorothy y se llevan a la bebé, por lo cual Howard se sujeta a la criatura parecida a un payaso y se lo llevan también a él. Pero es ahí cuando los duendes escuchan una especie de aullido y se van rápidamente. Es justo ahí cuando escuchan que Krampus estaba en el techo de la casa, y a pesar de que la abuela trata de encender de nuevo la chimenea, los demás le dicen que debían salir de ahí lo antes posible. Pero en su lugar, ella solo le dice a Max que sea bueno y cierra la puerta para darles tiempo de que escaparan, por lo cual, a pesar de que lo dudan, deciden seguir avanzando sin ella. Es aquí cuando ve cómo la chimenea comienza a romperse y Krampus termina entrando y se para justo frente a ella, viendo que era una criatura con grandes cuernos, patas de cabra y aspecto muy similar a los de un demonio.
viendo cómo le muestra su saco de juguetes, los cuales saltan directo hacia ella. Una vez que los demás logran acercarse demasiado a la barredora, terminan siendo alcanzados por la criatura que había arrastrado a Hogwarts bajo la nieve, y a pesar de que Tom trata de detenerla, al final solo le da tiempo a su familia para que llegaran a la camioneta, viendo que esto mismo le ocurre a Linda y a Sarah al ser arrastradas bajo la nieve. Por desgracia, los duendes aparecen de nuevo y comienzan a rodearlos, viendo así cómo se llevan a su prima Stevie. Al ver que ahora estaba solo, Max decide bajar del auto, siendo aquí cuando se encuentra cara a cara con Krampus, el cual le da una esfera de metal envuelta con la carta que había destruido, solo para terminar yéndose de ese lugar. A pesar de esto, Max decide seguir caminando hasta llegar al trineo de Krampus, viendo cómo al tener capturada a su familia, se estaba preparando para regresar al infierno. Pero antes de esto, decide confrontarlo y pedirle que dejara libre a su familia y en su lugar se lo llevara a él, viendo cómo comienza a abrirse un agujero en el suelo, en el cual, a pesar de las peticiones de Max, Krampus deja caer a su prima e inmediatamente también lo deja caer a él. A pesar de todo esto, solo vemos que Max termina despertando en su habitación el último día de Navidad, viendo que cuando baja a la sala, toda su familia se veía sumamente feliz mientras abrían los regalos, por lo cual, después de abrazar a su padre, él le dice que abriera el suyo, descubriendo que se trataba de la esfera que Krampus le había dado, siendo aquí cuando todos se voltean a ver de una manera muy extraña, viendo que aparentemente su casa estaba dentro de una esfera de cristal, siendo una de muchas que Krampus tenía en su guarida, terminando así esta historia. En conclusión, esta es la película de Krampus. En lo personal, me parece una película muy entretenida. Además de que si no te gusta mucho el terror, esta es una gran opción para ti debido a que está mezclada con algo de comedia. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.